Ves Televisión. Amigos y amigas, estamos en nuestro segmento jurídico, saludando cordialmente al abogado Ricardo Allen Castro, con quien estamos abordando temas de los bienes raíces, y en esta ocasión abordaremos el de la escrituración de bienes inmuebles. Bienvenido, abogado. Muchas gracias al público televidente, un saludo muy atento. En todo caso, en una entrevista anterior había quedado un tema muy importante pendiente a tratar, y es justamente el proceso de escrituración. Y como dicen que lo ofrecido es deuda, pues aquí estamos para aquello. Si existe del público alguna inquietud, estamos prestos a solventar dichas inquietudes. Sin embargo, empezaremos diciendo que el proceso de escrituración no es más que el mecanismo a través del cual se hace un traspaso de dominio entre el comprador y el vendedor. Es decir, es todo el proceso legal para que el bien inmueble de la persona que hoy está vendiendo, luego de dicho proceso de escrituración, pase a ser ya parte del nuevo propietario o del comprador. Se estiman algunos primeros pasos para determinar ya pues el tema de la escrituración, como es el caso del certificado de gravámenes que me hablaba tras cámaras. Sí, justamente el proceso de escrituración tiene un génesis, y ese génesis, como siempre digo yo, es como la partida de nacimiento, es el certificado del registrador de la propiedad. ¿Por qué es el génesis? Porque en el certificado del registrador de la propiedad tenemos un resumen primero de quiénes son los dueños, si el dueño o dueños de esa propiedad son solteros, viudos, casados o divorciados. Segundo, tenemos un resumen de antecedentes, cómo se adquirió la propiedad, en qué circunstancias, en qué fechas, etcétera, etcétera. Y por último, al final del certificado tenemos una certificación, valga la redundancia, en donde el señor registrador de la propiedad nos indica si el bien inmueble a negociarse tiene algún problema o limitación de dominio. ¿Cuál puede ser esto? Una hipoteca, una prohibición de enajenar, una inscripción de un juicio, que son cosas que no pueden entorpecer la compraventa, pero sí pueden demorar el proceso de la compraventa. ¿A qué me refiero? Si por alguna circunstancia existe una hipoteca, esto significa que el bien inmueble anteriormente fue adquirido con un préstamo a una institución financiera. Esa institución financiera, cuando otorgó el préstamo, por seguridad, constituyó una hipoteca. Lastimosamente, a veces se termina ya de pagar la deuda, se termina de pagar la obligación, pero por desconocimiento, por descuido del dueño, no se ha levantado, no se ha hecho el trámite para cancelar dicha hipoteca. Entonces está pendiente eso. Entonces, lo primero que toca es hablar con el dueño para hacer el proceso de levantamiento de la hipoteca. Segundo, inclusive existen asuntos un poco sui generis, como algunos procesos penales, procesos civiles, por homónimos. ¿Qué significa esto? De que hay una persona que es el dueño de un bien inmueble y existe otra persona que tiene coincidentalmente los mismos nombres, los mismos apellidos. Y por esa circunstancia, en el certificado del registrador de la propiedad consta una limitación de dominio, que claramente dice inclusive que puede tratarse de un homónimo. En razón de eso, lo que hay que hacer es el trámite judicial para el levantamiento del homónimo. Entonces, vuelvo a lo que decía inicialmente, el génesis o el principio para seguridad del comprador de que está adquiriendo un bien inmueble en las mejores condiciones legales es el certificado de gravámenes e hipotecas o el certificado del registrador de la propiedad, como comúnmente se lo conoce. Bueno, yéndonos también a los términos populares, este certificado nos servirá como para saber que no hay ninguna novedad, ¿no? Correcto. Y que está en libre disposición de poderse vender, comprar, etcétera. Sí, justamente cuando dos personas hacen la negociación, es decir, el comprador y el comprador generalmente le dice al vendedor, pero yo quiero ver, como decía usted en el argot criollo, yo quiero ver la escritura madre, dice. En la escritura madre, en efecto, vemos la forma de adquisición, la fecha de adquisición, y de pronto inclusive se consta algún gravamen que originalmente se lo puso cuando se adquirió la propiedad. Sin embargo, en dicha escritura no puede verse las limitaciones de dominio que vinieron a futuro, es decir, después de la compraventa, como acababa de decir hace un ratito, que puede ser justamente un juicio por homónimo, que puede ser alguna limitación por alguna deuda, alguna obligación que se contrajo
posteriormente a la adquisición del bien inmueble, a la firma de dicha escritura. Entonces, el hecho de que nos presente en el momento de la compraventa la llamada escritura madre, como dice el pueblo, no nos garantiza de que dicha propiedad esté libre de alguna limitación de dominio. Bueno, y la circunstancia también se da en el sentido de que a veces también hay mala intención o dolo que llaman, ¿no? Sí, sí. A veces se venden 2, 3 veces un inmueble, quizás hay esa intención también de perjudicar a la otra parte. Sí, lastimosamente, conforme ha ido avanzando la sociedad, la ciencia, la técnica, ha permitido darnos herramientas para tener la certeza, la seguridad de hacer una negociación. Pero en contraposición a esto, en antítesis a esto, también le ha dado la posibilidad a mucha gente de que perjudique, estafe. Entonces es por eso que lo recomendable es cuando alguien adquiere un bien inmueble, lo primero vaya y consulte con un abogado de su confianza. Muchas veces se hace una negociación entre el comprador y el vendedor y el comprador pues inocentemente acude inclusive donde el abogado del propio vendedor, es decir, juez y parte. Entonces es por eso que muchas veces cuando yo he intervenido en un proceso de compra-venta, al comprador le he dicho, mire, para su seguridad, vaya, hable con su abogado y conversemos mutuamente. Yo como abogado del vendedor y con su abogado, de tal manera que no le quede dudas de que de pronto le vamos a perjudicar. Entonces es importante que el comprador escoja el abogado de su confianza a fin de verificar las condiciones en las que se encuentra el bien inmueble. Otras documentaciones necesarias para realizar y empezar este proceso es el tema del certificado de pago predial al día, ¿no? Sí, justamente el primer y mejor documento, como digo, es el certificado de gravámenes. Luego, el comprobante de pago del impuesto predial del último año. Ejemplo, estamos en el año 2019, debe estar pagado eso. En el supuesto no admitido de que como somos a veces descuidados, ese impuesto no se lo haya pagado, pues es cuestión de revisar en el sistema. Si únicamente no se ha pagado del año 2019, pues se pone la disposición de que inclusive el propio comprador cancele ese valor, luego se le hace un descuento pues al vendedor del precio que haya que pagar y listo. Sin embargo, si existe pues años pendientes, hablemos en este caso año 2019, 18, 17, no se ha pagado 5 años atrás, corremos el riesgo de que inclusive el municipio haya iniciado ya un proceso coactivo por el no pago de estos impuestos. Entonces ahí sí toca un poquito hacer un stand-by y decir averigüemos las condiciones en las que se encuentra. Y esa es la gran ventaja de ahora, que todo en red se puede uno informar, ¿no? Justamente podemos ver absolutamente todo. Muchas veces llega el cliente con su comprador o con su vendedor y cuando uno ingresa al sistema y ve que todos los pagos al municipio estén en orden, inclusive tenemos la capacidad de ingresarnos a las tablas notariales para ver cuáles son los porcentajes a pagarnos. Entonces, muchas veces el cliente se queda sorprendido y una de las preguntas que dice, lo primero, ¿no? Porque tenemos que cuidar el bolsillo, nos dice, ¿y cuánto nos costará la escriturita? Mire que yo, como le decía anteriormente, yo llevo en este proceso del derecho como 25 años. Antes cogíamos un papelito, le hacíamos un cálculo casi exacto de los valores que tenía que pagarse, llámese alcabalas, llámese Consejo Provincial, notaría y registro de la propiedad. Lastimosamente, hoy no se puede dar con esa certeza que dábamos antes los valores a pagar. ¿Por qué? Porque hay una negociación que se la puede hacer en un precio determinado. Sin embargo, hay otro precio que consta en el avalúo de la carta del impuesto predial que decíamos, y los impuestos se calculan en base al avalúo del municipio. Es decir, usted compra una oficina, la compra en $75,000, usted presume que todos los impuestos va a pagar sobre el valor de los $75,000, pero lastimosamente no es así. Los impuestos se los paga sobre el valor del avalúo que conste en la carta predial. Entonces, ahí es cuando no podemos dar con una certeza absoluta los valores a cancelar. Vamos numerando, Ricardo, los requisitos que se requieren para hacer esta transferencia de dominio. En una primera instancia hablamos del certificado de gravámenes del registrador de la propiedad. En otro, el impuesto predial pagado al día. ¿Qué más? Ya, bueno, inclusive en esto, si es que acaso hay público televidente que en este momento quiere tomar nota, pues encantado lo puede hacer.
Lo primero que hacemos es ingresarnos al sistema del municipio de Quito para bajarnos un formulario que es el formulario de traspaso de dominio. En dicho formulario se llena una serie de requisitos que son los datos del comprador, datos del vendedor, datos de la propiedad y al pie del mismo las respectivas firmas tanto del vendedor cuanto del comprador, del abogado que va a firmar la minuta, solemnizada con una firma y un sello de la notaría pública en donde se va a celebrar la escritura pública. Segundo, necesitamos, como en todo trámite, las copias de las cédulas de identidad y papeletas de votación. Si los vendedores son casados, necesitamos tanto del vendedor como de su cónyuge las copias de la cédula de identidad y papeleta de votación. En el caso del comprador, necesitamos igual las copias de las cédulas y papeletas de votación del comprador y de su cónyuge, independientemente de que el cónyuge vaya a comparecer. Porque en el caso del comprador, tranquilamente el comprador puede acudir él solito y firmar también por su cónyuge, llámese el hombre o la mujer. No es requisito indispensable que en el caso del comprador estén los dos cónyuges. En el caso del vendedor, si el vendedor es casado, requisito sine qua non que esté tanto el cónyuge, esposo o esposa, ¿no? Con las copias de la cédula de identidad. Tercer requisito, lo que hablábamos hace un momento, la escritura madre. ¿Para qué necesitamos la escritura madre? Para elaborar la minuta de compraventa. ¿Qué es la minuta de compraventa? Es el documento que elaboramos nosotros los abogados, en el cual consta, ¿sí?, detalladamente una cláusula de comparecientes, quiénes son los compradores, quiénes son los vendedores, una cláusula en donde ponemos todos los antecedentes, cómo fue adquirida la propiedad, si por compraventa, por donación, por herencia, cuándo fue adquirida la propiedad, en qué notaría, en qué fecha fue registrada en el correspondiente registro de la propiedad. Los linderos, de tal manera que la propiedad esté debidamente detallada en la cláusula antecedentes. Luego una cláusula que es ya la compraventa en sí, que es la solemnidad en la que dice que el vendedor, señor nombre tal, vende al comprador, señor nombre tal. Una cláusula adicional, que es justamente el precio y la forma de pago. El precio en el que se ha pactado y la forma de pago, que generalmente es al contado, pues no es cierto. Y ahí justamente lo que decía, se tiene que hacer hincapié de que si no coincide el precio de compraventa con el valor del avalúo, tenemos que dejar establecido eso. Que el valor del avalúo municipal tiene un costo y el precio de compraventa es otro. ¿Para qué? Para efecto de impuestos, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque caso contrario, si simplemente le ponemos el valor del avalúo, corremos el riesgo de que si compramos una propiedad, como decía el ejemplo, en $75,000, pero la propiedad está valorada en 180, $200,000, mañana más tarde la UAFE, que es la Unidad de Control Financiero, nos puede requerir que justifiquemos de dónde hemos sacado dicho valor. Y si en ese momento nos ponemos a decir que no, que la compraventa no fue en ese valor, que fue menor, van a decir, carambas, ¿y quién es el abogado que les asesoró? ¿No es cierto? La cláusula justamente de precio del valor de compraventa no necesariamente tiene que coincidir entre el valor de la negociación con el avalúo. Luego de eso viene otra cláusula, que es la cláusula de gastos, que generalmente sabemos que los gastos de la compraventa paga estrictamente el comprador, a diferencia del impuesto a la plusvalía, que eso pues ahora, con la ley del COTAD es opcional, que puede pagarle el comprador o el vendedor. No así hace algunos años, cuando había la ley de régimen municipal, obligaba a que sea el vendedor el que pague el valor de la plusvalía o utilidad, que también llamamos. Y luego existen un poco las cláusulas de cajón, que son las autorizaciones para la inscripción, la cláusula de ratificación, y esa es la minuta que va firmada por el abogado. Luego tenemos otro requisito que justamente ya hablamos con usted, que decíamos que es la carta del impuesto predial. La famosa carta del impuesto predial para ver el avalúo, que hoy inclusive esa carta del impuesto predial está siendo desplazada ya. ¿Por qué digo está siendo desplazada? Porque además de la carta del impuesto predial actualizado del respectivo año en donde se haga la negociación, nos están pidiendo un documento que se llama la cédula catastral. ¿Qué es la cédula catastral? Es un documento mucho más amplio que el famoso pago del impuesto predial. Porque en el pago del impuesto predial tenemos el valor del avalúo, el metraje de la propiedad, cuánto se ha pagado de impuesto, quiénes son los dueños y pare de contar. No así en la cédula catastral. Tenemos
especificado el metraje que consta en la escritura, los metrajes que constan en el municipio, los valores de las construcciones, los valores del terreno. Es decir, es un documento detalladito, con un adicional, con un plus que ahora llamamos, ¿no? Que en dicha cédula catastral, casi ya en todas, de 10 en 9, constan fotografías y los famosos planos georreferenciados. Vea eso. De Sí. tal manera que el comprador dice, a ver, ¿cómo es la cosa? Yo estoy comprando esta casita y miren, ya ha estado en el internet. Como decía usted, ¿no? Esa es la ventaja de la tecnología. Entonces, teniendo estos documentos, comparamos con el documento clave que le decía, que es el certificado del registrador de la propiedad, que tiene que coincidir con la escritura, con la cédula catastral, con el comprobante del pago del impuesto predial. Hacemos la minuta, armamos la carpeta e ingresamos la carpeta al municipio, que se llama justamente al Departamento de Transferencia de Dominio. Es el primer paso legal, es el primer paso de tramitología que tenemos que De hacer. la zona en donde queda el inmueble, ¿no? Ya no necesariamente. Ya. Hubo una temporada en la que sí nos obligaban. Si es que acaso el predio quedaba en el norte, vaya al norte. Si el predio queda en el sur, vaya al sur. Si el predio en el centro, al centro. No. Ahora Ahora ya en no. Enhorabuena se lo puede hacer en donde quiera. Eso es importantísimo porque quienes estamos como abogados concentrados en el centro, nos era un poquito difícil. Si el predio es en el sur, irnos a hacer el trámite en Quitumbe, averiguar y esas cosas. Entonces, en buena hora el municipio ha dado pie atrás en esta modalidad que se puso hace muchos años, pues de que hagan en la respectiva jurisdicción. Yendo también a la parte cumbre de esta negociación, ¿cuáles son las recomendaciones para la realización del pago ya al comprador o al vendedor precisamente de un bien inmueble? Porque obviamente en muchos de los casos van a consultar a donde los abogados si es que va a haber algún prejuicio, algo, si es que se paga de inmediato, ¿no? Sí, ahí existe un detallito que no se ha publicitado, como ahora decimos, no se ha sociabilizado. Cuando el vendedor firma el documento de traspaso de dominio, él piensa que ese momento se le va a cancelar el valor, porque escucha traspaso de dominio y dice, carambas, yo estoy ya enajenando mi propiedad. Y en cambio el abogado del comprador dice, no, es que apenas es el primer paso para empezar el traspaso de dominio, y muchas veces ahí, cuando no tenemos la capacidad de ser muy didácticos como abogados, corremos el riesgo inclusive de que se quiebre la negociación. Entonces, lo que comúnmente se ha acordado hacer en este momento es, como decíamos del argot criollo, la ceñita, ¿no? Eso. ¿Sí? A más de la palabra, demos la ceñita, decíamos Eso. antes. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? Demos un adelanto. Si la negociación del bien inmueble es de $100,000, para que el vendedor esté seguro de que el comprador no va a retroceder en la negociación, pues yo siempre acostumbro decir, mire, ¿por qué no le da unos $2,000 o $3,000 y firmamos un recibo indicando de que este valor se cancela el momento de la firma del documento de traspaso de dominio y quedamos comprometidos? Pero ya el pago total del valor de la venta se lo hace el momento que se firma la correspondiente matriz en la notaría pública. ¿Y cuándo se lo hace esto? Para no perder la hilaridad. Decíamos que dejamos la carpeta de traspaso de dominio y ahora ya no hace falta ir a averiguar si es que está bien, si es que está mal. Hoy nos notifican al correo electrónico si es que ha faltado algún documento, ha faltado algún requisito, que vayamos y completemos. O simplemente si ya se ha hecho el cálculo porque se ha cumplido con los requisitos, nos mandan ya los valores a pagar. Nosotros como abogados imprimimos el correo, le entregamos al cliente, el cliente va, hace la transacción bancaria, es decir, paga valores de alcabala, valores de obras y si es que acaso el caso ha dado, valores de utilidad, que no siempre genera eso, sobre todo cuando las propiedades han sido adquiridas por el que hoy está vendiendo hace más de 20 años, ya no ha generado impuesto a la utilidad. Con estos documentos que tenemos, con estos pagos, acudimos a la correspondiente notaría pública para que nos den imprimiendo un documento de traspaso de dominio. Ese documento es casi una orden o una disposición o una comunicación que hace el municipio al señor notario, indicando de que se han hecho el pago de obligaciones tributarias al municipio. Con ese documento de traspaso de dominio, más la copia de la cédula del comprador, acudimos al Consejo Provincial para que nos hagan una liquidación de un adicional de alcabalas y adicional de registro. Nos hacen una liquidación ahí, nos mandan a pagar en el Banco del Pichincha y luego de eso a canjear los recibos. Con estos documentos, que insisto, los documentos que vienen del municipio son el pago por obras que se haya realizado en el distrito, el pago de alcabalas y el pago de utilidad si es que acaso existiere, más los dos comprobantes de pago de impuestos del Consejo Provincial.
acudimos a donde el señor notario para ponernos de acuerdo con el señor notario, con el comprador y con el vendedor el día exacto en la que firmemos la matriz. ¿Qué es la matriz? ¿Sí? Porque a veces no entendemos esto. La matriz es la transcripción que hace el señor notario de la minuta que yo le decía, elaboramos como abogados, a un papel en donde consta el nombre de la notaría, el nombre del señor notario, y por último, luego de que hayan firmado ya las partes, comprador, vendedor, aquí ya no firma el abogado solo firma la minuta, el notario con su firma solemniza el acto, es decir, da fe pública de que ante él comparecieron, acordaron en la transacción y sellaron la transacción. Y es justamente ese momento en donde el comprador tiene que cancelar al vendedor el valor del inmueble. Que hay mucha gente que todavía acostumbra llevar su dinerito en efectivo, o bueno, utilizando el sistema bancario, pues ahora llevan el famoso cheque de gerencia, el cheque de apoyo o el cheque certificado. Entonces, o transferencia también. O las transferencias de dinero, ¿sí? Entonces, con esta negociación prácticamente está terminada, finiquitada entre comprador y vendedor la negociación. De ahí lo que venga, le queda únicamente al comprador que a través de su abogado, posterior a la firma en la notaría, pues el señor notario le entrega 2 copias certificadas de la escritura pública de compraventa. Con eso se tiene que acudir al registro de la propiedad a realizar la inscripción. En el registro de la propiedad antes íbamos físicamente de las 2 escrituras a entregar una para que nos hagan una revisión, nos llamaban a los 2-3 días. Hoy no. Hoy igual con el sistema tecnológico, hacemos vía electrónica el ingreso, ponemos datos y todas esas cosas, generamos una proforma, llevamos al registro de la propiedad, nos revisan que la escritura cumpla con todos los requisitos, nos ordenan el pago y pase a la inscripción. Si es que en este proceso de inscripción que se demora una semana más o menos, en el registro de la propiedad se ha detectado que falta algún documento, que falta algún requisito, o de pronto en la redacción de la escritura pública se omitió algún dato, nos dejan lo que se llama en suspenso, para que la completemos, la acomodemos o la arreglemos a fin de que se dé trámite de inscripción. Luego de hacer estos arreglos, la reingresamos y se procede ya a la inscripción. Entonces, con la inscripción de la compraventa en el registro de la propiedad, está culminada la escritura de compraventa. Y siempre yo hago un poco de comparaciones. A la gente le he dicho que mucha gente coge y confunde lo que es dar las escrituras, sobre todo cuando no tenemos una ilustración un poquito avanzada de lo que es la parte legal. Piensa que porque el vendedor nos entrega físicamente la escritura de él, dice, ya me dio las escrituras. No, no. Entregar las escrituras físicamente no le garantiza al comprador de que él es el dueño de ese bien. Mientras no existan las solemnidades, la firma ante el notario, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, el primer paso es acudir donde el abogado, cumplir con los correspondientes tributos municipio, consejo provincial, la consolidación donde el señor notario y el cierre de la escritura pública, que es la inscripción en el registro de la propiedad. Y que cuando yo les entrego al cliente, para mí primero es el placer más grande, ¿no es cierto? Porque se cumple con un trabajo. Y segundo, también ese es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Esa es nuestra función, de eso vivimos. Qué hermoso decirle, mire, aquí está su escritura pública, deshojarle y decir, mire, aquí están los documentos, cómo le vendió, aquí están sus firmas, aquí están sus copias de cédulas, que inclusive ahora la copia de cédula viene coadyuvada con un documento que se llama el documento de datos personales o los datos biométricos que se obtiene a través del sistema del registro civil. ¿Para qué? Para, además de la presentación de la cédula de identidad que hace tanto comprador y vendedor, el señor notario pueda revisar y confirmar que los datos del vendedor son exactamente los que constan en el documento escriturario. Entonces, y por último les digo a la gente, mire, esta es la inscripción del registro de la propiedad. Con esto usted está garantizado de que la propiedad es suya. Culminamos entonces este diálogo con recomendaciones en torno a la escrituración y en especial también la invitación para que se asesoren bien de profesionales del derecho. En una entrevista anterior, cuando hablábamos del asunto compra-venta de bienes inmuebles y la parte correduría inmobiliaria, yo les decía que para adquirir un bien inmueble se hagan asesorar de un corredor, es decir, para que la propiedad garantice la inversión que ustedes están haciendo. En este momento, en el proceso de escrituración, en cambio, sería que consulten un abogado. ¿Para qué?
para que justamente la negociación no sea fallida y no vayan a ser víctimas, como decía justamente usted, Víctor Emilio, de algún perjuicio de carácter económico y después tengamos que estar en soberanos juicios. Entonces, la recomendación que la hice la vez anterior es siempre asesorarse de profesionales. A veces acostumbramos consultar con el amigo en la tienda, con el que sabe, o con una palabrita muy bonita que a veces dicen, con el entendido. Dejémonos un poquito de eso y vamos a consultar. Sí, si queremos comprar bienes inmuebles, donde el corredor de bienes raíces. Si queremos hacer ya el trámite de la escritura, donde un profesional del derecho. Con esta recomendación culminamos este diálogo con el abogado Ricardo Allen Castro. Temas interesantes acerca de la escrituración de bienes inmuebles. ¿Con qué otro tema podremos seguir esta conversación? Sí, justamente decíamos que la compra-venta en el proceso de escrituración es una forma de trasladar el dominio de un bien inmueble. De aquí se abre un abanico, pues, porque una de las formas de traspasar el dominio es la compra-venta, pero también existen las herencias, las donaciones, las prescripciones. Entonces, en el camino podríamos ir hablando, la próxima semana, pues, podríamos hablar tranquilamente de las donaciones. Si es que acaso, en el devenir de estos días convenimos, puede ser las donaciones, puede ser las herencias, que quede pendiente más bien y que se abra un espacio en el público y que si el público puede hacerles las llamadas, pues a los números telefónicos que constan en pantalla, sean ellos los que sugieran los temas. Perfecto. Vamos a agradecerle nuevamente Ricardo Allen Castro, abogado, quien nos ha referido en esta ocasión la temática de la escrituración de bienes inmuebles. Muy agradecido. A usted, muchas gracias. Ves Televisión.